Bueno, aquí fuera del aire estamos nosotros haciendo otro programa, ¿verdad? Y es interesante lo que decimos. Decimos tantas cosas que a veces uno no quiere ni decirle en el aire. Pero yo quisiera que fuera la doctora María Domínguez, nuestra invitada, que siga hablándonos de este tema. Doctora, usted hablaba de la violencia vicaria. Sí, me gustaría que nos explique eso. Sí, no solamente es la violencia directa que se ejerce contra la mujer, física, emocional, sexual, económica, es también la violencia que se ejerce contra ella cuando se amenaza a los hijos o a otros familiares. Entonces, la mujer accede a lo que la petición del varón para evitar que haga daño a otros seres queridos. Sobre todo sus hijos. Sobre todo. ¿Qué mujer no se va a preocupar porque le hagan daño? Lo vemos muchísimo. Mujeres que se mantienen, por ejemplo, bajo techo, en una relación completamente abusiva, porque hay la amenaza de que si se va, le puede hacer daño a los niños o le puede hacer daño a otros seres queridos, padres y demás. Eso es así. Y bueno, hablando de el otro programa paralelo fuera del aire, sí, hablábamos acerca de las características de este hombre que suele maltratar. El hombre abusador se caracteriza por tener lo que le llamamos doble fachada. Doble fachada. Es la famosa frase aquella de oscuridad en casa y luz en la calle. Háblenos de eso, doctora. Bueno, oscuridad en casa y luz en la claro, calle. Denos el perfil de ese personaje. Significa que esta persona, este hombre, excepto el llamado golpeador sociópata, sabemos que cuando una persona tiene características sociopáticas, eso se manifiesta también dentro del contexto social, claro, tanto en casa como afuera. Pero hay otros tipos de hombres abusadores, son los hipercontrolados, y también están los cíclicos. Estos otros, que son probablemente, en términos estadísticos, aunque me imagino que en los diferentes países variará, pero se calcula que son un 60% la sumatoria de ellos, tienen la característica de venderse muy bien afuera. Sí. Son hombres supremamente bien valorados, con éxito profesional, socialmente a ellos les importa mucho la imagen y hacen todo lo posible por dar la mejor de la imagen afuera. Pero dentro es otra cosa. Mientras hay unos que la característica son explosiones intermitentes, que tiene que ver con todo aquello que conocemos como el ciclo de la violencia, un periodo explosivo en que el hombre ataca, maltrata y demás, y luego viene un periodo de arrepentimiento, que se acerca, que le busca al lado a la mujer, que le pide perdón, o muchas veces el discurso no es exactamente de perdón, sino si tú no hubieras hecho tal cosa, yo no habría reaccionado así. Es que yo te quiero demasiado. Exactamente. Y la mujer se cree que esa falda corta, qué sé yo. Sí. Y después de haber reconquistado, entonces empieza de nuevo esa insatisfacción que se va acumulando y acumulando, como en una olla de presión, que en un momento dado tiene que salir. ¿Y cómo sale? Con otro episodio explosivo. Y va eso a variar de acuerdo a la característica de cada relación y demás, desde periodos cortos en que este ciclo se repite vez tras vez, o periodos largos en lo que parece que todo va muy bien durante meses y tal, hasta que vuelve de nuevo y acontece. ¿Ves? Entonces, esa correlación con, como le decía, con esa imagen de este hombre hacia afuera, completamente normal y buena persona, que nadie se hubiera podido imaginar que dentro de su hogar tuviera ese tipo de conducta. Así es, doctora, pero eso que usted dice, de que el hombre dice, es que yo te quiero demasiado,
Pero no solamente él, no, sino a veces el entorno le convence a la víctima. Sí. Y viene, por ejemplo, la mamá de él o de ella o alguien cercano, él dice, no lo provoques, porque tú sabes que él es muy irascible. Así y si tú no si tú no lo provocaras, él no actuaría. Háblenos de eso. Cuando el entorno es el que va y le refuerza a ella, es porque ella lo provoca. Eso es importantísimo, doctor. Dos cosas. En primer lugar, el hombre violento no asume la responsabilidad de sus actos. Culpa. Busca justificar. Lo justifica. El otro ella fue la que me provocó. Sí. Ella fue la que Si tú no te hubieras puesto si tú no hicieras, entonces eso implica incapacidad para mirar su propia condición. Siempre, cada explosión de ira, esa falta de tolerancia extrema que puede manifestar dependiendo de las características de cada hombre violento, va a ser justificada porque hubo algo afuera que lo frustró. Y el problema no es que yo deba aprender a manejar la frustración. No. Es que no debo ser frustrado. Y eso, desde luego, es completamente imposible. La frustración es parte de la vida. De la vida, claro. Tenemos que aprender a manejar las frustraciones. Sí. ¿Verdad? Pues eso. No lo asumen, no asumen la responsabilidad. Pero destaca usted algo fundamental. El contexto, la sociedad, lo justifica. Y ahí volvemos a lo que hablábamos de cómo hay una condición estructural, social, de la que permea la violencia. Porque en el caso, como bien lo señalaba la familia y demás, todo el mundo justifica. No es él tiene que trabajar esa violencia, no es que él tiene que aprender a aceptar que no todo es como él quiere. No. Es no lo provoques. No lo provoques. Que tú sabes que él es muy bueno. Mantente si tú no lo en provocas. bajo perfil. Quédate mansa. Ve con Date cuidado. mansa. Exactamente. Entonces, cuando decía hace un rato aquello de que si estamos fallando en la manera en cómo se está asumiendo el tema de la violencia, desde luego que sí, porque la sociedad sigue mandando los mismos mensajes. Estamos construyéndose el mismo tipo de varón, el mismo tipo de mujer que se valora aquella mujer que es sumisa, tranquila, que acepta lo que el varón determina. Entonces, ¿cómo podemos progresar si por otro lado hablan del hecho de que hay que superarse, hay que tener, ¿verdad?, autonomía y demás? No hay forma de tener autonomía si no se tiene una relación equitativa. Y en una relación de violencia no hay equidad. Qué interesante, doctora, Roberto, amigos oyentes. Mira, el trabajo que yo presenté en ese curso precongreso, yo hablaba de que si hay un gen que sea del violento, y les explicaba que había un gen, el CDH13, que se le llamaba el gen del guerrero, que se había visto que ese gen tenía que ver con tenía que ver con la herencia y que está en el cromosoma X, y que como el hombre tiene un solo cromosoma X, entonces el hombre era más vulnerable de eso. Yo explicaba ahí lo siguiente, quiero referirme a eso. Yo decía, mira, las personas que tienen ese gen, se ha visto que su conexión entre la amígdala, que es donde están las emociones, sobre todo las emociones negativas, y el cingulum, que es la parte del cerebro que se ocupa de procesar si esa emoción es válida o no, para darle paso a reprimirla, y también entre la amígdala y el lóbulo prefrontal, también las conexiones débiles. Entonces yo decía ahí, se ha visto en esas personas que heredan ese gen L débil, son más propensas a malinterpretar lo que ocurre. Y yo le decía, así mira, es, a ver como hostilidad, yo decía, no la hay. Yo he tenido en terapia parejas donde si ella está pensando algo que ha pasado y yo me muestro empático, en una actitud de empatía, él interpreta que mi empatía es como si yo estuviera dándole la razón a ella y condenándolo a él. Y probablemente o no vuelve a la terapia o él me dice, doctor,
porque usted le dio la razón y yo no voy a venirme a esta terapia porque usted está con ella. Les digo eso porque esa parte biológica, los terapeutas debemos saber que también está por ahí. Pero ¿qué pasa? Los genetistas no apuestan a encontrar una razón genética. Los genetistas hablan al medio ambiente, como usted decía. Entonces, es un 50 y un 50. ¿Por qué este elemento es importante? Porque en psiquiatría forense, muchas veces los que trabajan con la justicia estarían buscando a ver si hay un gen que justifique el por qué el individuo agredió. Y los estudios en forense dicen que no. Pero cuando dan testimonios, autotestimonios, la propia madre o el propio paciente, sí parece ser que hay elementos por ahí, algunos elementos de vulnerabilidad genética. Sobre eso hay muchos estudios que yo lo citaba en esa investigación, y muchos estudios de eso entonces nos llevan a estudiar los gemelos monocigóticos y disigóticos. Entonces, cuando hay gemelos monocigóticos, la tendencia, las cifras son más altas que los disigóticos, pero oiga, ¿qué pasa? En las mujeres la violencia es menor que en los hombres, pero en los casos de mujeres monocigóticas es más alta la violencia que mujeres que no son monocigóticas. De manera que el elemento gen anda por ahí. Hay gente que dice, pero ¿y entonces se justificaría la violencia y podría llevarse a un experticio forense que ese individuo fue violento por genética? No. Porque esa carga que usted puede tener depende mucho, en un 50% de la carga y un 50% de lo que usted ha aprendido a vivir. Y hoy día hablamos de epigenética. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque usted hereda, no la enfermedad, usted hereda la vulnerabilidad, porque son muchos genes y muchas proteínas, y esas genes y esas proteínas van a ser moldeadas por el entorno, por el medio ambiente. Por eso hablamos de epigenética. Hago toda esta aclaración porque mientras usted está hablando, estamos apuntando a que el agresor es violento. Pero oiga, qué cosa más interesante. Y esto es lo que yo quiero decir aquí. Se ha visto que los jóvenes violentos, se considera que la violencia en jóvenes no es patología. Porque el que inicia la violencia en la juventud, luego la va a superar. Pero que el adulto violento está ligado a la niñez violenta. Entonces, adulto violento busca que en su niñez él fue violento. O hubo violencia. Entonces, en su vida. Los jóvenes en su juventud tienden a hacer conductas impropias. Bueno, temeridad. Los adolescentes son temerarios y tienen conductas poco pensadas. Pero lo que yo quiero decirle, ojalá me estén oyendo psicólogos y psiquiatras, que la violencia del joven es superable. Es superable. La del niño es muy difícil de la superar. La que viví de niño, sí. La voy a... Porque si el joven tuvo una niñez buena, positiva, con padres no delincuentes que lo trataron bien, en la juventud el joven como dice uno, comienza a hacer cosas de jóvenes, pero eso lo va a superar el joven. Pero si en la niñez vivió abuso, es más difícil de superarlo, y conectamos adulto violento con infancia violenta y hogar violento. Y es una cosa muy interesante el tema de las imágenes modelos, los modelos de los niños. Una recibe, por ejemplo, familias donde hay violencia del padre hacia la madre y tal. Uno recibe a esos adolescentes y jóvenes indignados por la conducta violenta de su padre. Y es llamativo cómo, una vez que ese joven tiene familia, recicla, repite la conducta de su propio papá. ¿Ve? Entonces hay, como decíamos, el elemento aprendizaje demasiado importante tenerlo en cuenta. Y aquello de con quién me acabo identificando, con la víctima o con el victimario.